Elige informado. El poder en tus manos. Son ya las 8:52 de la mañana. Vamos a conversar ahora con el arquitecto Raúl Molina Martínez, candidato a la primera vicepresidencia de la República por el partido Perú Primero. Primero la gente. Primero la gente. Así es, primero la gente. Ex viceministro de Gobernanza Territorial del Perú durante los años 2018 y 2020. Es especialista en descentralización, así que nos viene muy bien. Acompaña en la plancha presidencial a Marisol Perestello. Bienvenido y muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Mávila, y un placer estar con ustedes. ¿Cuál fue el motivo principal por el que dijo acepto la invitación de Marisol, acepto la invitación del partido y de este partido en particular? Yo tengo más de 30 años como funcionario público, he comenzado a nivel local y he tenido cargos de responsabilidad, donde he tenido una cierta cuota de poder, pero todo el esfuerzo desplegado no ha sido suficiente para convertir este país y su estado en particular en un estado al servicio de la gente. Y hoy día en particular, la encuesta que han presentado ustedes dice que la gente responsabiliza de corrupción en primer lugar al Congreso de la República. Hay que reemplazar a esos políticos que están en el Congreso. Están destruyendo las instituciones del país, están aprobando leyes sin mayor debate, solo basados en una representación muy discutible que ellos tienen. Y lo que necesitamos es poner otro tipo de gente en el Congreso. Gente honesta y gente sensata, que contenga a varios de ellos que seguro van a volver a entrar al Congreso. Por eso me he decidido a sacrificar todo, porque hay que entrar al corazón de la política si queremos sanar nuestro país. ¿Es candidato también en lista parlamentaria? Sí, claro, con el número 7 al Senado de la República en la lista nacional. Pero ¿por qué tenemos que entrar también a candidatear a la presidencia de la República? Porque creo que dentro del espectro de los candidatos que hay, Marisol Perestello es una persona, primero, honesta. Segundo, sensata, las dos características que me parece que son claves, a la que hay que acompañar con un equipo que la ayude a poner en práctica la claridad de visión que tiene sobre el futuro. Y entonces comenzamos a trabajar juntos hace más de 1 año y medio, hemos construido confianza recíproca y los dos dijimos, tenemos que embarcarnos en esto. Pero tenemos que buscar de llegar a todos los espacios posibles. Por eso, aparentemente, la contradicción de postular a la presidencia y además al Senado de la República, ¿no? Por si fuera poco, estas responsabilidades que usted ha asumido también la de elaborar un plan de gobierno. Y por lo que he oído decir, está bien avanzado y está estructurado en torno a 22 puntos diferentes. Denos algún avance, por favor, de ese plan de gobierno. ¿Qué diferencia la visión del gobierno que ustedes proponen al país de la que circula en otras tiendas políticas? El plan de gobierno que está en pleno proceso de elaboración, Fernando, tenemos hasta el 23 para registrarlo en los organismos electorales, está armado en 5 ejes. Un primer eje reúne las prioridades actuales de la gente, que la encuesta que ustedes han estado, digamos, tratando en los espacios anteriores refleja claramente: seguridad, justicia y integridad en la gestión pública. Hoy día tú le preguntas a los peruanos, ya no te dice empleo, te dice esos, o sea, seguridad, justicia y integridad en la gestión pública. Ahí hemos reunido un primer eje con propuestas para esos 3 temas. Después, el segundo eje es todo lo que son políticas sociales, un compromiso con educación de calidad, articulación de los sistemas de salud. Algunos de los entrevistados habló de la desarticulación de los subsistemas de salud. Todo lo que es la política social, sistema de cuidados, programas sociales y pensiones. Estamos poniendo ahí un eje que nos parece clave, que es cómo podemos hacer desde el Estado para contribuir a la cohesión social, al respeto de la diversidad, aceptarnos y creer y basarnos en nuestra diversidad para construir un sentido común en sociedad. Los peruanos hemos acostumbrado los últimos años, el grueso de los peruanos, y eso tiene que ver con que hay departamentos donde la gente solo reconoce como posibilidad la economía ilegal, a arreglárnosla solos. Pero hoy día nuestra vida está siendo amenazada por la inseguridad y eso ya no lo podemos arreglar cada uno solo. Y entonces los peruanos estamos esperando instituciones que nos protejan, pero también tenemos que ser conscientes que vivir en sociedad significa que todo lo que yo hago individualmente afecta a mi comunidad. Esa conciencia de lo común, de lo público, es débil en el Perú.
y tenemos que reforzarla. Entonces estamos haciendo un eje específicamente para eso, cómo el espacio público puede ser un lugar de encuentro, de convivencia, de construcción de ciudadanía. El tercer eje es economía. Y economía en tres vigas maestras de política. Una cosa son los motores actuales de la economía, la gran inversión privada a la que hay que asegurarle predictibilidad en las inversiones, etc. Otro motor son todos los pequeñitos que viven en la informalidad. El grueso de los peruanos no viven en la informalidad porque tengan preferencia por estar fuera de la ley. Viven en la informalidad porque probablemente no tienen otra oportunidad. Y necesitan un Estado que los acompañe. Y ese no es el Estado que tenemos hoy día en el Perú. Necesitamos construir un Estado con capacidad de acompañar a la gente, no meterse en lo privado, pero sí acompañar a construir capacidades en aquellos que hoy día no pueden competir solos en los mercados. Y el tercer eje es innovación para nuevos motores en la economía. Con una economía formal que solo es 20% del empleo, Fernando, no vamos a tener un país donde todos los peruanos podamos sentir que tenemos oportunidades para hacer de nuestra vida lo que queremos. Quería pedirle una opinión sobre una designación y un anuncio que se ha conocido el día de ayer, que tiene que ver con el Instituto de Radio y Televisión del Perú, ¿no? El día de ayer hizo noticia el hecho de que se aumentara el tiempo en el que se transmitirá a través de TV Perú sesiones del Congreso de la República. Esto ha generado polémica porque va a desplazar a otro tipo de programación. Hay un cambio también en los requisitos para nombrar a la que era antes o el que era antes el cargo de presidente. Hoy se ha convertido en el jefe, se ha designado a una persona que es hija además de un ex congresista de Alianza para el Progreso, Cintia Ramírez Santillana. Conversábamos anoche con el señor Hugo Coya en Prueba de Fuego, que ha tenido ese cargo, y él decía que esto es gravísimo porque hay claramente una intención de utilizar esa señal para promover o darle visibilidad a congresistas que van a la reelección, pero que van a tener una ventana adicional y un espacio que no tienen propuestas nuevas como la suya. ¿Cómo analiza esto que está ocurriendo? Hace años que el canal del Estado se está deteriorando y deteriorando y deteriorando porque creemos que es el canal del Estado y en realidad es el canal público, es de todos los peruanos. Bueno, no es del gobierno, sino no del es del Estado, gobierno, no del exactamente. gobierno. O sea, es un canal de todos los peruanos que tiene que dar una programación que nos sirva para todos, si no es una vitrina para los que tienen el poder. Lamentablemente, este Congreso de la República está organizando todas las normas del proceso electoral en favor de los que ya están ahí. Y lo que decía el señor Coya anoche, que es correcto, es que Radio y Televisión del Perú, Radio Nacional y TV Perú, son o dependen del Poder Ejecutivo. Y sin embargo, el Congreso está tomando decisiones sobre el contenido y la programación, pero el Ejecutivo no ha dicho nada. Pero es que, Mávila, lo que estamos asistiendo en los últimos años, desde que entró la señora Boluarte al Ejecutivo, es un deterioro enorme de la capacidad de acción del Ejecutivo avasallado por el Congreso. O sea, el Ejecutivo de hoy no es el Ejecutivo en el que yo trabajé. El Ejecutivo de hoy es un Ejecutivo complaciente con lo que el Congreso dispone, porque es un Ejecutivo absolutamente débil que depende de esa coalición que está en el Congreso para sobrevivir. Y el señor Gerí sale de ese Congreso, ha sido presidente de ese Congreso. Y entonces está usando una serie de comportamientos mediáticos para decir que el Ejecutivo hoy día es más activo y más presente, pero es mensajes para los medios, ¿no? Y allá quien los crea, ¿no? 9 de la mañana, vamos a ver en qué queremos. Vamos a ir a una pausa que nos dará un poquito de tiempo de reflexión, después de la cual retomamos nuestra conversación con el arquitecto Raúl Molina, que está acá en su calidad de vicepresidente de Primero la Gente, partido encabezado por Marisol Perestello, y va también como candidato con número 7 al Senado, de la misma manera que es responsable de la elaboración del plan de gobierno de este partido. Hacemos una pausa y retomamos nuestra conversación con Raúl Molina. Candidatos Elecciones Generales 2026. Son las 9:06, estamos conversando con el arquitecto Raúl Molina, quien postula como vicepresidente en la fórmula encabezada por Marisol Perestello del partido Primero la Gente. Usted ha trabajado como viceministro de Gobernanza Territorial, que es un cargo que se creó en la PCM por recomendación del OCDE, habida cuenta de las dificultades de estructuración
de un país tan diverso como el nuestro, y tuvo por eso que hacer frente a conflictos en regiones como Loreto, recuerdo lo de las 4 cuencas, un problema petrolero, y también en Puno y Madre de Dios. ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Qué es lo que puede restablecer confianza entre el Estado central y regiones que guardan un resentimiento comprensible, como varios lo han dicho, especialmente después de las matanzas que hubo en diciembre del 22 e inicio del año 23? Regreso a una cosa que decía hace un rato, Fernando. O sea, necesitamos un Estado cercano a la gente. En Puno el nivel de informalidad es más de 95%. O sea, es un departamento informal, pero es Perú. Es un departamento además espléndido, donde su gente es espléndida, cuando te sabes acercar a ellos y comprenderlos en su lógica. Lo que necesitamos es un Estado que sea capaz de acompañar a los puneños, que cuando les promete una planta de tratamiento de agua potable y aguas servidas para Juliaca y para la ciudad de Puno, cumpla. Hace 20 años están esperando. La señora Boluarte tuvo la desfachatez en uno de sus discursos a la Nación por 28 de julio, ofrecerles que antes de que ella se vaya, Juliaca iba a tener su planta de tratamiento de aguas servidas. Siguen sin haberse movido una bolsa de cemento. O sea, hay que ser capaces de devolverle la confianza a la gente, y para eso necesitamos un Estado que coopere en sus 3 niveles de gobierno para estar más cerca de ellos, que acompañe a los puneños en mejorar sus capacidades, su productividad, para que puedan entrar a la legalidad. Con una economía que solo incluye a 20% de la mano de obra y representa poco más de la mitad del PBI, en el plano formal no podemos prosperar todos los peruanos sintiéndonos parte de un mismo barco. Necesitamos poder incluir a los informales, reprimir a los ilegales, pero la mayoría son informales, están fuera de la ley porque su productividad no les alcanza, porque no pueden financiar lo que cuesta estar dentro de la ley. Entonces necesitamos un Estado que tenga una nueva generación de políticas públicas para acercarse a los puneños, a los madredocentes, a los chumbivilcanos, a los liberteños de Patás, a la gente de Amazonas, de Loreto, peruanos que se han acostumbrado que ellos solo resuelven su vida. Pero tenemos que volver a construir la posibilidad de ir y avanzar todos juntos en dirección de proyectos más colectivos, más compartidos. Yo creo firmemente en que los territorios, si juntamos a los actores y discuten qué quieren para su futuro, las capacidades, las sinergias que podemos despertar pueden ser enormes a cambio de seguir cada uno resolviendo lo suyo en la informalidad o peor aún en la ilegalidad. Hay un tema que figura en la agenda y que de todas maneras va a suponer que se contraste las propuestas que tengan los distintos candidatos, las listas, los partidos políticos, que es el de la inseguridad, ¿no? ¿Qué se le va a ofrecer a la ciudadanía en materia de inseguridad? Porque hasta ahora todo lo que se ha intentado, ¿no?, desde que empezamos a tomar conciencia de que la extorsión se había instalado no solamente como el principal delito, sino como una actividad bastante rentable para muchos, no ha funcionado. Estados de emergencia, que dice, vivimos en estado de emergencia, el país entero. Y la solución siempre que se dice, reclamamos que se declare en estado de emergencia, y se sigue declarando cada vez a más territorio peruano en estado de emergencia. Pero más allá de eso, ¿cuál es la idea central o la propuesta? ¿Dónde creen ustedes está la clave para la lucha contra la inseguridad? Yo como viceministro de Gobernanza Territorial tuve que trabajar mucho con la Policía Nacional. La Policía Nacional tiene un cáncer de corrupción metido dentro, es una institución que ha perdido enormemente su autoestima, pero también hay miles de muy buenos policías, muy capaces. Necesitamos reforzar todo el brazo de investigaciones que se deterioró mucho con la unificación policial. Necesitamos poner la pelota en los pies de los comisarios y meter a las comisarías y todo el lado de prevención de la policía en una lógica de gestión por resultados. Los comisarios tienen que cumplir metas, tienen que salir de las comisarías. Nuestra policía está encerrada en las comisarías y la policía tiene que estar en las calles junto a la gente. Inteligencia policial. Yo, como viceministro, he trabajado junto con policías de inteligencia y tienen una capacidad enorme de saber lo que pasa en la calle y en el espacio público.
Toda esa capacidad está absolutamente deteriorada. Pero el problema de la seguridad no solo es Policía Mávila, es toda la cadena de justicia. Mientras que no resolvamos una mejor relación cooperativa entre Policía y Ministerio Público, mientras que sigamos discutiendo quién conduce la investigación y al final la investigación es muy mala, no vamos a poder mejorar la eficacia de la cadena de justicia. Poder Judicial, hay que repensar una serie de procedimientos que son vetustos y que están haciendo que la eficacia del Poder Judicial sea muy baja. Interoperabilidad entre Policía, Ministerio Público y Poder Judicial. Sin embargo, hay cosas que podemos hacer en el corto plazo y hay cosas que son mucho más costosas institucionalmente. Entonces, lo primero que hay que tener claro es qué le podemos ofrecer a la gente en los primeros 100 días. Y eso no es estados de emergencia. Es trabajo más cercano a las personas, activando la parte de investigaciones, fortaleciendo la parte de inteligencia, sacando a la policía uniformada de las comisarías, poniéndole, digamos, mandatos de resultados a los comisarios y, entre tanto, reforma policial, reforma del Ministerio Público, reforma del Poder Judicial, reforma del sistema penitenciario. Pero eso tiene un costo institucional enorme. Eso no le podemos decir a la gente que es lo primero que le vamos a dar. Entonces hay que tener clarísimo, primero 100 días, medidas que se pueden poner en práctica ahorita, y después 5 años poner las bases de instituciones muy sólidas para el futuro. Entre las medidas que se pueden poner en práctica rápidamente debe figurar sin duda las 2.000 obras paralizadas que hay en nuestro país. Usted debe conocer una buena parte de ellas como viceministro de Gobernanza Territorial y luego en el sector privado como consultor. ¿Qué pasa? ¿Por qué, si hay presupuesto, si hay expediente técnico, si hay la necesidad, si hay la demanda de la gente, por qué fracasan tantas obras públicas en el Perú? ¿Y qué podemos hacer para dar un impulso para reanimarlas? Una de las últimas cosas que he hecho, Fernando, profesionalmente, antes de casi dejar todo por este compromiso con la política que he decidido asumir, tenía que ver justamente con reflexionar sobre el sistema de inversión pública. Yo estoy convencido que la eficacia del Estado peruano en la inversión pública no va a mejorar si seguimos viendo el tema de la obra pública solamente y la gestión de la inversión pública solamente. Hay un conjunto de sistemas administrativos que castigan nuestra capacidad de hacer obra pública, comenzarla y terminarla. Planeamiento, un sistema muy débil. Inversión pública, un sistema lleno de procedimientos, pero que no ponen énfasis en la gerencia de la inversión pública en las entidades, contrataciones del Estado. Muchas de las obras no se paran por el sistema de inversión pública, se paran por el sistema de contrataciones. Obligamos a los alcaldes de pequeños distritos a que contraten con sector privado. En Loreto, en los distritos, en las alturas de Cusco o de Puno, ¿hay contratistas privados confiables que los alcaldes puedan contratar? No, lo que contratan generalmente son empresas absolutamente poco confiables que se han creado 2 meses antes, que han inventado un currículo para agarrar el adelanto y mandarse mudar. La corrupción está haciendo que mucha obra pública se quede botada en el camino. La mala calidad de los estudios, porque tampoco hay un mercado de ingenieros que hagan expedientes técnicos de calidad. No tenemos contratos de obra pública que permitan resolver las diferencias sin romper el contrato. Hay un montón de modelos NIC, etcétera, de contratos públicos modelo que se pueden aplicar, que son mucho más flexibles en la relación entre contratante y contratista. Hay un conjunto de cosas que reformar, igual que en la cadena de justicia, en la cadena de la inversión pública, Fernando, para que tengamos menos obra pública estancada. La manera de tratar la inversión pública en un pequeño distrito no es igual que una carretera de varios miles de millones de soles. Muy bien, muchísimas gracias. A las 9:15 vamos a ir a una pausa. Despedimos a Raúl Molina, candidato a la primera vicepresidencia del partido Primero la Gente, liderado por Marisol Pérez Tello. Y número 7 del Senado.